Desde los oficios que componen el campo de trabajo y perspectivas entre docentes, estudiantes, creadores escénicos independientes y la comunidad en general. Cada edición se desarrolla bajo un eje temático curatorial que permite pensar a la escena no solo como un aula abierta, sino como un organismo vivo y pensante. Desde una perspectiva pedagógica creativa, situada y crítica, la quinta edición del encuentro escénico es de deseos, grietas e intersticios, poéticas de la disidencia. Yo soy Cristian Guerrero, soy actor y docente. Ahora estoy impartiendo una clase de entrenamiento actoral y laboratorio de creación en los primeros semestres. Quisiera presentarles a los invitados. Dentro de las actividades programadas en este encuentro, estamos asistiendo al conversatorio Atravesar la calle, ser atravesado por la calle, prácticas para estallar la escena teatral y la escena social. Para dar inicio a esta conversación quisiera presentar a nuestros invitados. Edgar Solís Guzmán hace parte del movimiento Maricas Bolivia, migrante en la ciudad de La Paz, Bolivia, de origen quechua. Ha estudiado literatura en la UNSA, Universidad Mayor de San Andrés, radialista, escribidor y poetizo. No es artista. Investiga poesía y narrativa de tema LGBTIQ+, en la literatura boliviana. Desde el movimiento Maricas Bolivia politiza las identidades indias, indígenas, cholas y las enunciaciones maricas, machorras, trabas. Acciona en intervenciones callejeras en el programa audiovisual Nación Marica Callejera, disidente, feminista e indígena, pobre, india y marica. Dentro de las actividades del encuentro, Edgar realiza el laboratorio Rituales de Resistencia, quebrantar la colonialidad entre el 2001 y el 2006. En Guayaquil es cofundador de los colectivos TAME, Teatro de Artesanos, en el 2006, y Cerros Vivos en el 2010. Desde el 2008 desarrolla la propuesta personal Las Improntas, Performance Art, en espacios no convencionales, poniendo el cuerpo al límite entre lo urbano y lo rural. Es parte del movimiento Buto latinoamericano, recientemente co-creador de Estación 2050 en la comunidad de Olón, Santa Elena. Residencia, arte, comunidad, biodiversidad. Es docente en artes con énfasis en la niñez y la adolescencia. Dentro de las actividades del encuentro, Julio realiza el laboratorio Síntesis de una performatividad. Si podemos ir un poquito atrás, por favor. Más atrás. Ahí. Marica, una provocación india y callejera. No habrá algún maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo. Pedro Lemebel, un artista fundamental para la escena artística popular, callejera, latinoamericana. Los 70s y los 80s en Chile ha estado marcado por las yeguas del apocalipsis, Pedro Lemebel y Francisco Casas, con irrupciones justamente de la institución. Desde este lugar de enunciación importante para nosotras, que es la enunciación marica, Cola, en el laboratorio salía Menestra, ¿no? Todos estos lugares de opresión, de abyección, que hoy en la actualidad las disidencias sexuales recuperan, resignifican, y por lo menos para nosotras eso es bastante vital, ¿no? Frente a una colonialidad gay que nos quiere uniformes, ¿no? Entonces, empiezo con esta cita que tiene mucho que ver también con cómo desequilibramos el futuro del hombre nuevo. La revolución cubana de los 60s, ¿no? Nos planteaba el hombre nuevo como una suerte de sociedad, ¿no? O sea, seguir pensando las revoluciones, en especial esta de Cuba, ¿no? El hombre nuevo, como una suerte de ejercicio patriarcal, ¿no? De cómo pensar la nación, cómo pensar la patria, que es un ejercicio que tiene que ver con la colonialidad desde la invasión española, con las independencias y las repúblicas, ¿no? Que asumen, ¿no? Los estados-nación en siglo XIX, principios del siglo XIX en toda Latinoamérica, y que crean y recrean, ¿no? el proyecto Estado-Nación, que es patriarcal porque lo asumen criollos, mestizos e Iglesia Católica. Entonces, frente a eso, una cuerpa disidente, a decir de esta cita, claro que fractura, ¿no? Claro que resquebraja estas hegemonías heteropatriarcales. Les recomiendo Pedro Lemebel, todos sus libros están librados en Google, hay mucha información también, para la revuelta marica es fundamental.
Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva, Cristian. Antes de la calle, nosotras hacíamos un programa radial del 2010 al 2020. Por eso, bueno, nosotras tenemos formación radialista en una escuela de radio muy bonita en La Paz que se llamaba la Escuela de Radio La Voz de mi Deseo, de Radio Deseo, del colectivo feminista anarquista Mujeres Creando. Ahí nace el programa radial Soy Marica y qué, y posteriormente nació en Marica, un programa cuya impronta discursiva tenía que ver con la politización de la enunciación marica, la resignificación de este lugar del objeto, y claro, hay también una impronta feminista en ese ejercicio. Nosotras, si vamos pasando a las otras diapositivas, venimos del espacio de la cabina de radio, venimos de estos espacios también seguros de algún modo, ¿no? Para la mariconería, para el trabajo de medios de comunicación, para la radio específicamente. En algún momento fue un espacio seguro, en algún momento fue un espacio donde nosotras podíamos desatar nuestras lenguas, llamábamos a esta práctica nosotras, porque claro, había una audiencia feminista, había una audiencia de la disidencia sexual, la misma infraestructura estaba en un espacio feminista, nos podíamos decir lo que queríamos, ¿no? Y cuando nosotras salimos del espacio radial de Radio Deseo, nos vamos a la Ciudad del Alto, y en la Ciudad del Alto ocupamos espacios o conseguimos espacios en Radio FJV, que es la radio de las juntas vecinales de la Ciudad del Alto. Es una ciudad muy emblemática porque es bastante aguerrida, revolucionaria, una ciudad que siempre está en las revueltas sociales y que siempre pone los muertos, entonces, y las muertas. Entonces, para nosotros era muy significativo estar en esa emisora y posteriormente en Radio Líder, que también es una radio comunitaria en la Ciudad del Alto, Bolivia, y también es una radio que tiene alcance a nivel de las 20 provincias del departamento de La Paz. Era muy importante porque con esa emisora nosotros llegamos a comunidades indígenas, a provincias, municipios en La Paz, y era importante porque de repente uno escuchaba, ¿no?, el discurso de maricas, machorras y trabas en comunidades indígenas. Entonces eso para nosotros fue fundamental porque aperturaban las discusiones en torno a cómo se está pensando la población LGBT o disidencias sexuales o maricas, machorras y trabas también en los espacios, en los medios de comunicación. En 2020 cerramos los 10 años del programa radial, todo el material está liberado en YouTube si alguien desea buscar. Y decidimos, bueno, en 2020, como todas, ¿no?, en la crisis de la pandemia, en Bolivia salíamos o estábamos en pleno golpe de Estado, ¿no?, y había una suerte así de desesperanza, ¿no?, por el momento que estábamos viviendo. Hicimos una pausa el 2020 en el movimiento, una pausa que para nosotras significaba atender la sobrevivencia, ¿no?, porque teníamos que trabajar de cualquier cosa. No había dinero para el activismo, no había dinero para la gestión cultural, entonces una se mete en los trabajos que puede y había que sobrevivir. En ese momento había que sobrevivir, había desesperanza, el movimiento LGBT estaba fracturado porque después del golpe de Estado había LGBTs privilegiados, ¿no?, que se recluyeron a su clase social, a los privilegios de su clase social, y del otro lado estábamos nosotras, ¿no?, peleando por la reivindicación de la huipala, como indias, quechuas, aymaras, que nos asumimos tildadas de masistas y tildadas de terroristas, ¿no?, en algún momento. Entonces, ese momento de desesperanza decimos, ¿qué hacemos? Porque si hace 10 años habíamos hecho esta suerte de programa radial con una fuerte impronta política, ¿no?, de marica, indígena, callejera, en ese momento no era callejera, sino un programa radial. Entonces, era lo único que sabíamos hacer, de no pensar, no ocupar la calle, porque la pandemia nos había recluido al espacio cerrado, estábamos todas encerradas. Veníamos de esa situación de desesperanza y para nosotros era importante tomar la calle, era importante atravesar la calle, era importante entrar en la calle. Entonces en ese proceso se nos ocurre, se nos ocurre, si podemos ir un poquito atrás por fin, poner el cuerpo en la calle. Poner el cuerpo en la calle para nosotras era bastante significativo porque de repente empezamos a reflexionar sobre los significantes y los significados del espacio público. No es lo mismo en Bolivia, yo hablo de esta experiencia desde La Paz, me ha tocado estar más de 14 años viviendo en La Paz,
estos significados y significantes, ¿no? Los significantes que vienen de la literatura, etcétera, es el lenguaje verbal, es lo fonético del lenguaje, por cómo uno nombra, tiene que ver mucho con el nombre del espacio público. La Plaza Mayor, que en La Paz es la Plaza Murillo, que en La Paz es el kilómetro cero, ¿no? Esa verbalización del nombre es el significante. Y el significado es la imagen mental que uno va construyendo alrededor de ese nombre, ¿no? Entonces, el significado justamente puede ir variando, ¿no? En algún momento, en esa plaza, la Plaza Murillo, la Plaza Central también, que debe el nombre a Pedro Domingo Murillo, uno de los emisarios de la revuelta de 1809 en La Paz, que es la revolución independentista de esta ciudad, atiende justamente a ese nombre criollo mestizo, ¿no? Tomando en cuenta que anteriormente hubo revoluciones indígenas que no fueron consideradas, ¿no? Ninguna plaza en la ciudad de La Paz lleva el nombre de Túpac Katari o Bartolina Sisa, porque esas revueltas han sido borradas del imaginario social, que tiene que ver con la ficción patriarcal que más adelante voy a explicar. Entonces, los significados que uno va construyendo alrededor de esos nombres en el espacio público tienen que ver con una colonialidad, ¿no? El espacio que habitamos está determinado también por la colonialidad contemporánea. Desde la modernidad colonial, este proyecto, ¿no? De la modernidad de Occidente, cis, hetero, patriarcal, tiene que ver cómo están construyendo el espacio público. Es muy significativo que en Bolivia, hablando solo de las plazas públicas o las plazas centrales, son los centros del poder. Son la toma de la plaza pública en 2019 en el golpe de Estado ha determinado justamente ese golpe, ¿no? Que Camacho, Áñez, Pumari, ¿no? Que eran como los emisarios del golpe de Estado en Bolivia, hayan tomado la Plaza Murillo y hayan entrado al Palacio de Gobierno ha significado la derrota de Evo Morales, ¿no? Que es corresponsable también de ese proceso, ¿no? No voy a idealizar la figura de Evo Morales, hoy mucho menos. Han debido escuchar esos nombres, ¿no? Entonces, Camacho, Áñez, Murillo y Pumari ingresan a la plaza, toman la Plaza Murillo, toman el poder, derrocan a Evo Morales, ingresan al Palacio de Gobierno con una Biblia en la mano. Entonces, esa imagen, y claro, cuando a Áñez le colocan el bando presidencial, hay una imagen muy significativa que está en redes sociales, está en internet, es un militar que le está colocando la banda presidencial. Entonces, es muy significativo cuando este significado que se genera a partir del espacio público, ¿no? Es el centro del poder, es la disputa del poder patriarcal y político, porque es ese imaginario que se está instalando o que instala cada contexto, ¿no? O sea, podemos hablar de N revueltas. Y lo mismo pasa en el espacio público, ¿no? En La Paz, por ejemplo, hay un obelisco, ¿no? Que para muchos será dentro de estos significados que vamos construyendo sobre el espacio público. El obelisco puede ser un centro de encuentro, ¿no? El significado que va construyendo uno. Y el falo como la representación simbólica del gran padre, lo que dice Lacan, ¿no? El gran significado, justamente el padre, ¿no? Que tiene que ver con el espacio patriarcal, cómo está configurado, reconfigurado este espacio público, que es la herencia de la colonialidad que nos ha dejado la invasión española, el genocidio, por supuesto, de nuestros propios imaginarios sobre el espacio público. Eso por hablar de dos elementos, ¿no? Y ni hablar, ¿no? De todas las estatuas en Bolivia. Recién ha sido el 12 de octubre. Mujeres Creando cada año hace una suerte de interpelación, ¿no? En el centro de la Plaza Venezuela, y está el caballo de Simón Bolívar y Simón Bolívar, ¿no? En un momento hubo un movimiento indianista que se subió a esa estatua de mármol y lo golpeó porque querían derribarlo y le sacaron la nariz, ¿no? Entonces hubo toda una revuelta desde el Estado, el municipio, la gobernación y el gobierno central también, ¿no? Para resguardar esa plaza, ¿no? Resguardar esa plaza que hoy, por lo menos para nosotros que militamos un poco, que militamos en el indianismo y militamos en los movimientos decoloniales o la disidencia, es la perpetuación, ¿no? De esta colonialidad contemporánea. Y no creo que Guayaquil sea la excepción, ¿no? En Guayaquil deben haber muchas estatuas, ¿no? Muchas plazas con nombres, ¿no? De que nos recuerdan de manera permanente la colonialidad que estamos viviendo, ¿no?
Y hablo de Bolivia porque Bolivia es un estado plurinacional, se supone que ha habido una resignificación, ¿no? De la estructura del estado, de la educación, de la economía comunitaria, ¿no? Una economía indígena con representaciones indígenas, pero nunca han reconfigurado también estos símbolos de la colonialidad, ¿no? Entonces por eso seguimos como habitando estos espacios, recordándonos de manera permanente esa colonialidad. Yo apelo justamente a estos elementos, ¿no? A estos significados de la colonialidad contemporánea que hoy se siguen perpetuando en el imaginario social, porque creo que cuando hablamos, por ejemplo, nosotras, ¿no? Como Maricas, el programa radial, hablamos de homofobia, lesbofobia, transfobia, ataques, violencia, todo. O sea, no estamos hablando solamente de lo que nos atinge como gremio, ¿no? El marica, ¿no? Hay que entender que la homofobia es un brazo pequeño del patriarcado colonial, ¿no? Entonces, a nosotros no nos interesa solo hacer que ya no existan ataques de odio homo lesbofóbico, nos interesa la estructura patriarcal que se caiga. Nos interesa la mirada feminista cuando dice el sistema de todas las opresiones es el patriarcado. Y el cuerpo violentado históricamente es el cuerpo de las mujeres, todas las mujeres, incluidas las diversidades. Entonces hay que pensar para nosotras justamente, ¿no? En esos términos, que hay una estructura más grande que es el patriarcado, que hoy está legitimando estos imaginarios también en el espacio público. Eso por pensar la urbanidad, ¿no? Porque cuando hablamos de espacio público, las comunidades indígenas, hay como otra configuración o reconfiguración del espacio público, que atienden más a imaginarios comunitarios que han resistido y sobrevivido, ¿no? al genocidio, que han resistido y sobrevivido también a esta práctica permanente de la colonialidad contemporánea. Pero voy a hablar ahora de estos 14 años, claro, en el espacio que me ha tocado estar, en el espacio que me ha tocado como intervenir, que es el espacio público. Toda esta mentalidad de la colonialidad en el espacio público tiene que ver con las ficciones patriarcales, ¿no? Nosotros hablamos de ficciones patriarcales, no es que no existan, existen estas ficciones, existen justamente como narrativas, ¿no? De generación y de recreación del espacio público. Pero son justamente eso, son ficciones que pueden en algún momento resquebrajarse, son ficciones que pueden ser como intervenidas, ¿no? En algún momento nosotras empezamos justamente a entender que cada espacio significa algo, ¿no? Para determinado colectivo, determinada población. Desde que se le derribó, se le rompió la nariz a Colón en el Prado paceño, hay un otro significado que se va generando por el movimiento indianista o decolonial, que mira justamente la vulnerabilidad, ¿no? De este sistema, o la vulnerabilidad de este sistema colonial en ese pequeño gesto de derribar, ¿no? De fracturar, de romper la nariz a Colón, ¿no? Que es bastante simbólico. Hay N artistas que han vuelto a esa imagen, ¿no? Del Colón sin nariz en el Prado paceño, y han hecho, claro, sus propias propuestas de investigación, artísticas, etc. Vamos avanzando, por favor. El espacio público, claro, siempre ha estado bueno, a partir del 2021 es que nosotros empezamos a ocupar el espacio público con un proyecto que se llama Nación Marica Callejera, Disidente Feminista e Indígena, que es un programa audiovisual que se graba en la calle, se ocupa el espacio público y tiene que ver con situar el cuerpo de la disidencia sexual en el espacio público. Eso lo voy a hablar más adelante. Pero mucho antes, nosotras, paralelo al trabajo radial que hacíamos, ya íbamos como ocupando el espacio público. Les voy a contar un poco lo que hacíamos. Esto es el 2012, in memoria, en el Canto de la Luisa, octubre del 2012. Uno de los asesinatos más terribles que sucede en Bolivia contra las compañeras trans es Luisa Durán, que la asesinan con 52 puñaladas en Santa Cruz de la Sierra, en el barrio de Los Tusequis. Y claro que ha sido muy movilizador para nosotras, porque había saña, había odio en ese asesinato a Luisa Durán. Y claro, desde la ciudad de La Paz, nosotras en octubre hacemos una mesa de Todos Santos, pero también en el espacio público, si bien hay una disputa permanente, ¿no? De las hegemonías heteropatriarcales, los cuerpos que habitan el espacio público, los cuerpos trans, maricas o de machorras, están disputándose también ese espacio público. En el 2012 hacemos esta mesa de Todos Santos, ¿no? Que es una mesa
en honor a Luisa Durán, al asesinato de Luisa Durán, al pedido de justicia, etc. Pero también tiene que ver la estética o los códigos que nosotras manejamos, ¿no? O sea, como andinas, requería pensar las muertes de las disidencias sexuales, ¿no? Ameritaba pensar las muertes de las disidencias sexuales que no son ni valoradas ni respetadas en la muerte, y todos los de la disidencia sabemos qué pasa con los cuerpos, sobre todo de chicas trans, que son enterradas después de esos asesinatos en sus familias, ¿no? Entonces era para nosotros muy significativo pensar desde ese lugar. Vamos avanzando. La siguiente diapositiva también entiendo que es otra imagen de esta acción, que es la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la mesa, es el atrio de la UNSA. Por supuesto invitamos a compañeras trans, o sea, accionamos con toda la disidencia sexual justamente para entender que hay un reclamo simbólico, hay un reclamo tangible también en el centro, ¿no? del conocimiento, que es la universidad pública. Vamos avanzando. La PIL que habito en julio del 2014 para nosotros era importante porque venimos de este ejercicio político de la resignificación del insulto. Sucre es una ciudad en Bolivia bastante moralista, es una ciudad, le dicen la ciudad blanca, y no es casual que se llame ciudad blanca porque tiene y atiende justamente a esta división racial del espacio público. Es una ciudad bastante conservadora, ¿no? Y para accionar en esta plaza, vamos avanzando, era importante en términos justamente de entender que hay una discusión, ¿no? Sobre quiénes están habitando el espacio público, desde dónde. En esta acción que nos invitaron a hacer un colectivo LGBTIQ, fuimos intervenidas posteriormente por la policía, que nos invitaron cordialmente a retirarnos, ¿no? Y tuvimos que hacerlo lamentablemente porque no había forma, ¿no? Estábamos en permanente vigilancia. La siguiente diapositiva, por favor. Sanitizado en febrero del 2016, nos invitan a accionar en el marco de la presentación del libro El diario del Che Gay en Chile, con la compañera Víctor Hugo Rosales, que es el Che Gay. Y para nosotros era importante también mirar hacia adentro, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hacia adentro como movimiento? Y era importante discutir estos símbolos nacionalistas, ¿no? En el caso de la bandera LGBTIQ. Y nuestra crítica era claro que, o sea, el ambiente LGBT, ¿no? El espacio gay está plagado de racismo, machismo, clasismo, misoginia, etc. Entonces esa crítica no cayó muy bien. Esta es la acción. Estas acciones, ¿no? Que están en el espacio público, que están en algunos espacios culturales, para nosotras tiene que ver también con mirar hacia adentro, cómo estamos pensando, ¿no? Desde nuestra mariconería, etcétera, desde nuestra disidencia, cómo estamos pensando esa institucionalidad LGBTIQ, que para nosotros es una institucionalidad blanca, hegemónica, que mira el norte global, ¿no? No sé, que mira justamente los referentes, ¿no? de la escena gay o la escena trans o drag, etcétera, justamente del norte global. Queremos nosotras en ese momento situarnos desde otro lugar, ¿no? Desde ese lugar que es el lugar periférico, que es la marica, la india, la gorda, la vieja, la seropositiva, ¿no? La afeminada, todos estos lugares justamente de la abyección. Por eso planteamos como este otro sujeto político. Vamos a siguiendo. Esta es esa intervención que hacemos en la bandera. Adelante, por favor. Desandar la ciudad en mayo del 2017 fue muy significativo porque cuando intervenimos la ciudad de La Paz es muy particular, está atravesada por un río, que es el río Choqueyapu, y en el periodo colonial ese río Choqueyapu dividía la ciudad en un lado para los indios y otro lado para los españoles. Entonces, atendiendo justamente, hay un mural justo de bronce en plena Plaza San Francisco, que es el lado de los indios, la iglesia de los indios, que tiene como este mapa de la ciudad, ¿no? Entonces, en esta intervención, nosotras, con mi compañera Roberto, accionamos la intervención y nos besamos, ¿no? Y nos tomamos de la mano y hacemos un tránsito así simbólico entre la ciudad de los indios y la ciudad de los españoles, que para nosotros era así, bastante significativo porque aperturábamos para nosotras mismas una discusión en torno a nuestras identidades étnicas, ¿no? Cómo estamos pensando nuestra migración, nuestras historias familiares, la racialización, nuestros cuerpos y caras de llama, como nos llaman, ¿no? A los andinos allá, collas, etcétera, monolitos, etcétera. Y en esa acción, o sea, claro que hubo gente que nos gritaba maricas, ¿no? Y no pasaba, pero no pasó de eso, no pasó de ataques verbales, ¿no?
íbamos nosotras vestidas de negro con estos aguayos que son telares, ¿no? Que usan las mujeres indígenas, las migrantes indígenas en la ciudad para cargar papa, para cargar a las guaguas, a niños, niñas, y para cargar la vida, ¿no? Es bastante simbólico, pero no, generalmente no lo usan los hombres, ¿no? Entonces hay también, ¿no? No vamos a idealizar el mundo indígena, también hay una mirada muy de heterosexualidad obligatoria y género binario. Pero cuando subimos las imágenes a redes sociales, porque era una intervención así fotográfica, también vamos avanzando por favor, llegaron ataques, ¿no? O sea, identificaron nuestras cuentas personales, ¿no? Nos amenazaron de muerte, querían como intervenir la radio, porque en ese momento estábamos en Radio Líder en la Ciudad del Alto, y se desató así toda una paranoia, ¿no? Porque la gente pensaba que eran dos indígenas maricas que se habían casado, cuando en realidad no nos habíamos casado. Pero también había así una paranoia, ¿no? Recibimos ataques del movimiento indianista que nos decían, si ustedes son aymaras o quechos no pueden ser maricas. Teníamos ataques del movimiento LGBT que nos decían que nosotras provocamos la homofobia en la ciudad. Teníamos ataque de la alcaldía, ¿no? De toda la institucionalidad LGBTIQ, que para nosotras fue una acción así significativa para nosotras, pero hacia afuera se leyó justamente desde todo lado y se leyó mal, ¿no? Entonces era reivindicar nuestras identidades étnicas, tomar ese espacio, hacer el gesto simbólico de ingresar a la Plaza Murillo. Hasta muy entrada la República, 100 años después del proceso independentista de 1825, les hablo de 1925, más adelante hasta 1950, los indios y las indias no podían entrar a la Plaza Murillo. Había una suerte, ¿no? De normativa y juicio social que impedía a los indios y a las indias ingresar a la Plaza Murillo por cómo venían vestidos, también por esa herencia colonial que los desplazaba, ¿no? A los espacios al lado de los indios, ¿no? A la ciudad de los indios. Entonces para nosotros ese era el gesto simbólico, irrumpir ese espacio hoy en la contemporaneidad colonial, ingresando, ¿no? con esta suerte de rebeldía, vamos a decir, ¿no? de besarnos en plena plaza. Vamos avanzando, por favor. Esta, bueno, fue una foto que circuló bastante también en Latinoamérica, que desató porque, claro, tenía que ver, es el centro del poder. Y acá vuelvo justamente, ¿no? a estos significados que se generan alrededor de los espacios públicos. Esta imagen un poquito así como desató mucha polémica porque era la Plaza Murillo, ¿no? Y había gente que el espacio es bastante significativo en sus imaginarios de espacio, de geografía, etc. Vamos adelante, por favor. Soncollay, Corazón, de febrero del 2019, hay una pacheta en la ciudad de La Paz, y en algún momento para nosotras era importante mirar lo que estaba pasando en las comunidades indígenas. Hay compañeras, compañeros, compañeres que salen salvando la vida de sus comunidades indígenas. Entonces en algún momento fue mirar estas mesas rituales, ¿no? Emular estas mesas rituales y cuáles son los cuerpos que están siendo violentados, silenciados, y que tienen que salir de sus comunidades indígenas para salvar la vida. Decían, no voy a idealizar las comunidades indígenas, hay violencia, como también hay experiencias positivas de compañeras indígenas, aymaras, quechuas, que han logrado integrarse a su comunidad, y eso es bastante significativo. Pero ahí hay otra lucha, hay una lucha de resistencia, de supervivencia, de terquedad, ¿no? Entonces, que es bastante significativo para la lucha LGBTIQ. Vamos avanzando, por favor. Estas, bueno, es Soncollay, vamos adelante, vamos avanzando. Chola, en febrero del 2019, Chola tiene que ver con ese reconocimiento, no del mestizaje, porque nosotros creemos que el mestizaje es justamente una categoría blanca, ¿no? Que trata de uniformizar, como lo ha hecho la colonialidad, a esta mezcla, ¿no? Que se manejaba muy al principio de la colonialidad, del crisol de razas, ¿no? Ese crisol de razas viene como a capitalizar un nombre que es el mestizaje, y en el caso de Bolívar el cholo, la chola, ¿no? Entonces, borrando justamente la indianidad, justamente había que uniformar el nombre de este crisol de razas bajo el nombre o la categoría de cholo chola, ¿no? Que entiendo también se usa acá en Ecuador. Y para nosotros era importante evitar los cementerios clandestinos, porque es donde van a parar los cuerpos inservibles para el capitalismo colonial, ¿no? Y son los cuerpos de las disidencias sexuales. Nosotros conocemos muchos casos de compañeras que fallecen producto del VIH o de las violencias, y las familias lo que hacen es ir a dejarlas en los cementerios clandestinos. Entonces
reivindicar ese espacio como un lugar posible para entender la muerte, y la muerte en el concepto andino, ¿no? En este concepto de generador de vida, pensar en la circularidad del espacio andino. Vamos adelante, por favor. Bueno, estas imágenes, vamos adelante, tienen que ver con esa propuesta. Bueno, más adelante hacemos como varias intervenciones a la marcha del orgullo LGBTIQ, que nosotros creemos que es bastante funcional al poder político de turno. El LGBTIQ no te quita lo racista. En junio del 2022 vamos adelante. En La Paz hay una suerte así muy... el alcalde participa de la marcha LGBT del orgullo el 28 de junio, etc. Pero hay un uso y abuso justamente, ¿no? Hay una capitalización de esa lucha, hay una banalización de esa lucha, y para nosotras es significativo ponerlo en agenda, decirlo, hacer ese reclamo, ¿no? Porque quien brilla ahí es el alcalde, y no se pierde la politización de las luchas, ¿no? Se banaliza. Entonces, por supuesto que no es bien recibido ni por la alcaldía ni por los compañeros LGBTs. Entonces, pero nosotras pensamos que hay que hacer ese trabajo permanente porque esto del pinkwashing, ¿no? que se ha puesto de moda este otro concepto para explicar justamente esos fenómenos. Vamos adelante, por favor. Esta es una intervención al 1 de mayo, la marcha de los trabajadores, porque es marcha de los trabajadores en Bolivia. Entonces la idea es irrumpir también estos espacios de la lucha obrera, como cuentapropistas que somos, ¿no? Desde la gestión cultural, desde el activismo, el voluntariado, etc. No tenemos la calidad de obrera, somos cuentapropistas que estamos sobreviviendo justamente con los trabajos que hacemos. Entonces era importante intervenir la marcha, sumarnos a esa revuelta popular también con los reclamos que tenemos, ¿no? Esos reclamos que tienen que ver con valorizar nuestro trabajo, ¿no? Saber que estamos haciendo un trabajo y no voluntariado, saber que es un trabajo y no activismo, y mirar de manera horizontal esas relaciones que ayer decía con la cooperación. Hiwasanaka es una palabra en aymara que lo investiga el lingüista Félix Laime Pairumani, que significa todos, todas, y puede significar todes. Es un plural que incluye yo, tú, él, nosotros, y atiende justamente, en algún momento Félix Laime Pairumani, que es un aymara lingüista, habla de que no tiene género, o sea, puede ser una pareja de hombres como puede ser una pareja de mujeres. En algún momento, cuando nosotros pensamos, ¿no? Ya no somos colectivo LGBT, no somos institucionalidad LGBT, entonces hay que renombrar, decimos, hay que inventarnos esto para nombrar lo que estamos haciendo. Nosotros hacemos una suerte de tejido sudamericano, sudaca, en el área Yala. Nos interesa mucho dialogar con sujetas racializadas del activismo de la lucha LGBTIQ, y Hiwasanaka como que venía a nombrar justamente esta suerte de encuentro, de tejido, en el que nos estábamos como mirando, ¿no? De India a India, de indio a indio, marica, machorra y traba. Vamos adelante, por favor. Esa es una intervención justamente en la Plaza San Francisco, y esta es otra que hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo en Chile, ¿no? En una invitación también con las compañeras de Colectivo Malvestidas. Vamos adelante. Las intervenciones callejeras que realizamos desde el 2021 tienen que ver justamente, es un programa audiovisual que nosotros lo llamamos intervención callejera, es irrumpir el espacio público e irrumpir la normalidad. Cuando una cuerpa, marica, machorra o traba, sobre todo traba, travesti, trans, y está en el espacio público, es un cuerpo en sí mismo con un discurso, ¿no? La corporalidad, la estética, el amaneramiento, el lenguaje, todo lo que ese cuerpo genera en ese significado afecta el espacio social. Por eso la heterosexualidad obligatoria, la hegemonía heterosexual se siente cuando hay un cuerpo de esa naturaleza. Entonces para nosotros es bien importante, cuando irrumpimos los espacios públicos, generar esa suerte de disrupción contra la normalidad, pero hacerlo desde la indianidad. Nos ha tocado hacer irrupciones, vamos avanzando por favor. Esta es una irrupción con una compañera chola, trans, aymara, la Brígida, en la zona sur de La Paz, ¿no? En la 21 de Calacoto, que es la anterior es la 21 de Calacoto, que es un espacio dedicado o reservado, ¿no? A los jailones, les decimos, ¿no? A la gente adinerada, que aquí les dicen ariñados, ¿no? Entonces es irrumpir ese espacio con una chola trans racializada para hablar de racismo en el contexto del 2022, si no me equivoco, era justamente pensar, poner el tema del racismo en su propio espacio, ¿no? Hacer como una suerte de reclamo público en su propio espacio.
Esta es una compañera trans quechua, la Samira. Hacemos una intervención en la mina de Potosí, ¿no? Es la mina que han explotado los españoles en la colonialidad, y tenía que ver, el programa tenía que ver con pensar el territorio y la territorialidad, ¿no? Hoy un Potosí, ¿no?, que forma parte de la parte andina de Bolivia, saqueado, ¿no? El cerro está a punto de desmoronarse, y hablar, ¿no?, desde este discurso de las corporalidades trans. Y la anterior era una imagen de una compañera de Aymara también, Joana, de La Paz, en Viacha, que es un municipio muy cercano a la ciudad del Alto. Es una compañera que desde su resistencia, claro, ha conseguido la titularidad de sus tierras. Eso parece impensable, ¿no?, que a una compañera trans le puedan, como la comunidad le reconoce la titularidad de sus tierras, lo ha logrado la anterior compañera, Joana. Eso para empezar, para provocar, y bueno, continuamos en esta discusión. Gracias. En la casa del Llegué a la conclusión que eso era como la nada. O sea, después de atravesar esa nada. O sea, si quieres lo bloqueo. O sea, si quieres te lo desbloqueo.
No resisto mucho. Mejor persisto. Entonces, sí, las banderas, creo que a muchos cobija esta bandera aquí, otros no. Tal vez vienen cruzando esa línea, esa frontera que nos puso un nombre. Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, México y más allá, aquí también, Guayaquil, por allá Riobamba, Ambato, Manabí, Loja, Cañar, también la otra, la cotidiana, donde ponemos los desechos, ponemos el deseo, cubrimos, tapamos, negamos. Eso, entonces, perdón, no me siento cómodo, y cuando les digo que no me siento cómodo es verdad. Entonces tengo que irme sacando mientras, disculpen, pero yo creo que es parte, es del oficio, ¿no? Mientras estamos en confianza. Entonces, sí, la representación, el estar, el hacer, es parte de... Amo mi oficio. Y ahora juego con esto, con esos colores que jamás pensé que iba a estar haciendo eso. Pero bueno, lo hago ahora y lo hago lo mejor que pueda. Tampoco me siento muy bien con esto. Andando desnudo creo que es la mejor manera que me sentiría. Sí. Gracias, Edgar. Ya habrán notado, ¿no? Hay algo que se llama, creo que dislexia, algo así. No, en serio. Yo tengo... soy enfermito y tengo eso. No, en serio. Entonces yo con los nombres siempre... ciudades así. Entonces creo que el arte siempre me aterriza y me permite. Pero los nombres siguen cruzando esas fronteras. Entonces... ese límite, esa frontera del nombre, bueno, empieza con él. Por ahí me acerqué. Gracias por esas imágenes y me refleja hablar esto de la colonia, hablar todo esto, es una constante latinoamericana. Todo el momento, todo el rato. Y por ahí alguien decía, eso es muy romanticismo, ya es lo de antes y todo, ahora. Alguien decía ayer también no olvidar
esos ancestros o el pasado. Entonces, no es un romanticismo, o sí, pero tal vez no llamado o puesto desde esa, situarse desde esas palabras que ya nos detonan ciertas. El romanticismo no visto así. El romanticismo de acá sería otra cosa. Entonces, cuando escucho esta palabra de trans, a mí siempre me evoca porque yo he vivido una transformación. Y lo llevo como en el rato, en el día a día. Y convivo conmigo en ese proceso de transformación. Y me identifico con la palabra transexual, con todo lo trans, porque estoy jugando la transformación. Y al final, no sé, trato de ser yo, pero no sé, en ese intento me transformo y lo que está a mi alrededor es donde me transforma, donde me atraviesa. Me atraviesa eso, atravesar la calle, ser atravesado por la calle, prácticas para estallar la escena teatral y la escena local. Yo creo que esto fue escrito para mí, para nosotros, para nosotras. Creo que fue escrito para nosotras. Gracias a quien escribió esto, al equipo, Berta, a todos, porque me siento realmente cuando dicen atravesar, esa palabra tan bella, que son otras bellezas, y cómo atravesar la calle. Solo al atreverse a atravesar, poner un pie, quiere decir que tiene que estar dispuesto a atravesar. Y cuando somos pequeños, nos guían para atravesar la calle, de vereda a vereda. Entonces, es atreverse a atravesar, pero siendo atravesado, es hermoso. Es otra belleza. Más allá del dolor y toda la cosa, atravesarse, ser y estar, prácticas para estallar la escena teatral. Oh, sí, o sea, creo que de lo teatral sí, se estalla bastante. Y en ese intento uno se estrella. Yo me vivo estrellando. Me encanta el accidente y el error. Tanto así que jugando al límite casi me voy. A veces hablo en prosa, en discurso, en verso, sin mucho esfuerzo. Le debo a mi madre del amor fino y la palabra. Entonces, lo teatral todo es un teatro y siempre uno quiere estallar esa escena teatral. Y hay muchas posibilidades. Y la escena local, esta escena que se vuelve muy particular siendo Guayaquil un punto, un centro, local, social, allí un poco es donde me sacudo. Cuando escucho la palabra social, me transforma otra cosa, porque lo teatral me siento identificado, pero voy a representar. Pero cuando escucho social, la transformación va desde ese espejo, desde ese otro. Y ahí es cuando ocurre esa transformación con el que está al margen, el trans marginal, el transsexual, el transfóbico, el trans como se llama. Entonces, este experimento surge en una prueba y error, todo el momento, todo el tiempo. Y empecé con esa imagen, disculpen, Cristian le dijo, ahorita ya, se puso. Y allí en esa escena, justamente es muy teatral, es real, pero es tan teatral, súper, que cuando yo me pongo la bandera, en un punto no sé lo que ocurre, porque obviamente estoy sin bandera. Y hay cosas que he hecho sin registro, o sea, nunca sabré lo que pasó y lo que sucedió. Escuché, percibí, tuí, pero nada. Pero esto logra evidenciar. No está la otra parte en donde la anécdota es que hay dos municipales, robaburros le dicen aquí los municipales. Los robaburros hay dos. Pero primero entra una escena, del lado donde está el edificio de la Lotería Nacional. El cuerpo está allí, ustedes lo vieron en la plaza de aquí abajo. Y el tipo entra así. El cuerpo está allá, se lo ve, entra, ve el cuerpo y va así. El cuerpo está allá, se quedó, y va así.
Se va, sale del cuadro del celular y se fue. No lo miró al entrar, pero se hizo el pendejo. Y después de uno, y ahí sigue, bueno, lo otro, el que va en bicicleta, son los vecinos. Esa gente es la que respira Guayaquil. Ellos son los que están ahí. Ese es su patio. Esa es su sala, va con la bicicleta. Nada que cena, que entras en acción aquí. Él entró, dio la vuelta. Y el otro personaje lo vieron. Cómo va y está, sí, la oposición, para él va en su nota y dilatación, coge y levanta. Entonces es todo un actor. En el sentido teatral, pero él es él. Él no está representando, está haciendo. Y estos seres que bordean la marginalidad, la locura, lo trans, que se transforma, están en un estado alterado. Los llamamos loquitos, todo, pero ellos están en un estado alterado por su realidad, ¿sí? Y por su consumo, alcohol, drogas y todo. Y están más lúcidos que nosotros. Dicen unas palabras que las sacan de unas partes y uno queda, o las acciones. Y claro, él ve a un tipo, está con gafas, y ya lo tapa y se ve cualquier cosa y se va. No es verdad. Pero él, entonces el ejercicio, el asalto, ¿cómo lo llamo? Va en uno, mirar, ver y ponerme. Los que vieron allí, vieron. Pero justo cuando se tapa, vino alguien y ahí ya se da el devenir de la acción, de lo que pueda suceder. Entonces, en ese momento, claro, el municipal no vio. Para concluir, entonces después se ve que en el cuadro entran los dos. Y se ve justo en el cuadro que entran los dos y antes de entrar se paran. Y entran así, y los coge el cuadro de la cámara, del celular, se paran y se miran, y ahí está registrado, se miran y le dice algo. Pero ¿saben qué le dice? Le dice, saca el celular para que veas, para que tomes una foto para registrar, para presentarla. Eso no se escucha, pero eso se ve. Porque luego va uno, y lo mira el otro saca el celular, cámara, todo, el otro, ¿estás listo? La foto para registrar el acontecimiento para poderlo presentar. Entonces, la representación, el juego teatral escénico está ahí todo el rato, solo hay que ir y ponerse. Y ahora a eso hay que estallar, ¿cómo remuevo eso? Eso es la magia. La magia ocurre allá afuera, la sincronía, donde uno va a ese devenir y ocurre, calzan, todo sea preciso. No me iba a conseguir un municipal para hacer eso, no es la idea, pero estuvo. Y bueno, he venido con esa, un poco le llamo la apología de la marginalidad, la apología de algo, pero por ahí va, que es abanderado. Este cuerpo, y ahorita hay una reiteración sobre la misma, y ese es un poco el ejercicio. Un poco abombar, aturdir, aburrir, con un símbolo que es este, que es la bandera. La bandera puesta desde lo más alto, solemne en su verticalidad, que está el viento. Y ahora verla en su horizontalidad, cubriendo la humanidad corporal, que no tiene valor. Todo lo perenne, todo lo vertical tiene que colapsar. Eso es así. Solo el árbol tiene esa naturalidad vertical y aún así el árbol es sinuoso. Pero justamente este pensamiento patriarcal, este pensamiento es totalmente recto, cosa que no ocurre en un filamento de luz, ya sí, pero no, todo tiene una chuecura, una cosa que, ¿verdad? Un rayo no es así, un rayo tiene vectores, ¿verdad? Energía. Entonces la energía, los puntos de tensión en la ciudad, afuera, adentro, ocurren con esto y nosotros detonamos para que estalle eso. Obviamente en el proceso de irnos cuidando, y lo mejor para la gente siempre, para la ciudad, para el espacio. Eso entonces, desde
desde este espacio de la bandera, en el 2018 brevemente surgió algo que me llevó a irme a reposar, a descansar en un puente peatonal de Guayaquil. Puse una bandera, me acosté en la hamaca, en esos pasitos que un vigilante, nunca vi un vigilante allí, ha de haber sido hermoso ver un vigilante en un paso vehicular elevado, un vigilante allí dirigiendo el tránsito, es la cosa más absurda. Pero es hermoso, es un espacio, un nuevo espacio lindo y bello. Y hay unos 3 o 4 en los puentes, entonces me fui a reposar ahí, a descansar. Puse la hamaca, había pasado un proceso de salud, algo así, estaba indignado con la sociedad y sobre todo la de salud, entonces fui a reposar y me puse la bandera de Guayaquil y delimité y ahí, y eso detonó en esta voz, en esta anuncio y denuncia de lo que es el sistema de salud, y eso deriva en todos los sistemas educativos, de la historia, de educación, todos. Y de allí comencé a salir a este espacio público cada 9 de octubre, que es la independencia de Guayaquil. Pero antes de que eso esté Julio, como mi nombre. Yo leo Juliana. La fiesta Juliana, el 25 de julio, que es la fundación con el señor Orellana que está en Las Peñas, el monumento. Entonces voy allá, voy acá, ese día, o el 10 de agosto, fiesta nacional, y saco la de rojo, y así. Entonces eso se ha ido dando sin pretensión nada más que ir y ponerse en lugares intensos de tráfico, en carreteras, en esquinas, abajo del puente, en el manglar, en la ría, en el astillero, en lugares donde no busco concentrar un público. Ojo, esta es una acción que no busca convocar, es una acción que busca ir y que algo suceda, que está ahí, contemplativa de que algo pueda suceder. Y es un poco, a veces no sé hasta qué punto, porque en una carretera amaneciendo hay un cuerpo y los carros, puede provocar un accidente, puede provocar algo, o a mí o a ellos. No pasó. Ya pasé ese capítulo de ese proceso. Entonces ese es el proceso de cómo se genera esa performatividad que tiene. Yo tomo muchos recursos escénicos, plásticos, visuales, para poder poner y estallarme en mí. Eso les puedo contar. Gracias. Y represente ese proceso de invitación, de atravesar al que nos has invitado ayer. Es decir, quiero decir que aun cuando tengas todos tus elementos de la construcción de esta nación, del romance, claro, al utilizarlos los estallas. Entonces ahí está ocurriendo ese proceso de estallido. Estás asaltando también, estás irrumpiendo en la calle. También me parece importante, pienso en la invitación que nos haces ayer de atravesar esos dos espacios claves, ¿no? Se supone, hay una narrativa, hay un romance con el salón de aquí abajo. Se supone que aquí abajo se encontraron Bolívar y San Martín, y aparentemente, dice la leyenda, cuenta la leyenda, y salimos de ese salón para reproducir, para llevar tu performance al Salón de Bolívar, donde nos vamos a encontrar con Vicente Rocafuerte y todas las fraguas vulcanas, toda esa narración. Es decir, no solo estamos utilizando la bandera, no solo estoy utilizando estos elementos, sino que también estoy aludiendo y estás acudiendo a esos espacios y lo estás poniendo en esa fricción que es tan insistente en ti desde tu performatividad, que es tuya, solo y única tuya, y que eso es lo que para mí esa es tu resistencia, esa es tu insistencia, tu persistencia. Estoy usando las palabras tus palabras en tu biografía. Me parece valioso pensar en cómo nos invitas también a nosotros a atravesar
hacer esos atravesamientos, desde la narración, desde ese salón de aquí abajo hasta la plaza pública, la plaza de Bolívar. Y pienso en eso también desde el trabajo de Edgar, cómo irrumpir en el espacio público desde la indianidad, y pensaba cómo ocurre ese atravesamiento. Va a ser como desde la radio y la calle, la radio como un espacio aéreo, pienso radio, espacio aéreo, la radio como también herramienta. Hiciste aludiste a las revoluciones del siglo pasado, donde había que la demanda social era construir un nuevo hombre, y para eso uno de los espacios que se usó fue la radio, y la radio fue clave para eso. En este caso la radio hay un espacio aéreo porque hay un alcance, y eso es un espacio, y el otro espacio es la calle, el espacio concreto. Entonces si hay un atravesamiento, un atravesar espacial, ocurre ahí desde la radio, como una posibilidad, como una tribuna, como un micrófono, como el que estoy usando ahora, hacia el espacio, la calle, donde tú dices, se ponen los cuerpos, y los cuerpos, tomar la calle, poner el cuerpo en la calle. Ese ejercicio es el que estoy identificando. Quisiera, acabo de decir apuntes que he tenido un poco para poder abrir la conversación con los asistentes, eso. ¿Alguien quiere tomar la palabra? A la calle, obviamente estás interrumpiendo una cotidianidad, ¿no? Pero más allá de eso, también ciertos constructos sociales que tiene la gente debido a la moralidad predominante y a lo que es la ley. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, aquí en el Ecuador, cuando se hace algo de calle, o por lo menos yo en lo personal, les viene algún municipal, algún policía, yo les saco el artículo 23 de la Constitución, que es el de el libre ejercicio de expresión libre en el espacio público, ¿no? Esa es la cuestión. Les sé sacar ese, pero ya alguna vez me han dado palo. Sí. Sí, entonces, más allá de eso también, ¿cómo sería su actuar? No sé si tienen alguna experiencia, algo que les ha pasado cuando han transgredido la moralidad de una persona, que esa persona se siente ofendida con algo que ven, o más allá, si la ley les molesta, no la ley, por Dios, los que dicen tener la ley, les vienen y les molestan y se los quieren llevar, dicen no, eso prohibido. Ayer lo que decían cuando estaban haciendo el performance, lo que decía ese man del municipal, que ¿cómo le va a hacer eso a las estatuas? La fragua de Vulcano, decía. Ya, la fragua de Vulcano, imagínense. Entonces, ¿hasta qué punto están dispuestos ustedes a dejarse llevar, o hasta qué punto se han dejado llevar? Y más allá de eso, ya cuando a uno lo agreden, porque van a agredirlo a uno, ya cuando uno lo agreden, ¿sigue siendo parte de? ¿O ya no? Eso. Yo siempre me dejo llevar. Pero no me van a llevar, o sea... No. Yo no utilizo artículos, yo soy el artículo. Hablando de artículo, le dicen el abanderado. Y se pusieron siempre le digo, pero yo nunca lo nombro de el abanderado, solo es abanderado, sin género, es abanderado. Pero me han puesto a pensar, digo, puede ser el abanderado, la abanderada, los abanderados, pero en realidad son los abanderados. Yo no creo en artículos, no creo en nada, ignoro ciertas cosas, hasta tal punto que ni siquiera sé que existe ese artículo, sé que existe, pero no me lo sé que ni numeral ni nada, no. Mientras ellos vienen, yo ya me voy. Entonces ese es el asalto, ese es el operativo que estás mirando, observando qué ocurre, qué pasa, qué anda.
y ya, y voy. Y cuando ya me toca, yo aplico la de pendejo también. Entonces, si ya viene él, yo no voy a estar, ¡ah! No, yo mansito. O sea, en el buen sentido, o sea, te digo, le estoy diciendo la verdad, no estoy siendo hipócrita. Lo que hago es que, ¿cómo traslapo, cómo pongo, o sea, el yin y el yang, cómo está? O sea, si él viene con una energía fuerte y yo le doy fuerza, ¿qué va a ocurrir? La agresión. Él viene, yo estoy indignado por dentro, pero por fuera no. De algo sirve el ejercicio escénico. Entonces, sí, o sea, la otra vez saliendo, esto fue un registro, lo que vieron ayer en el video fue un registro del mes de julio, del 1 al 31, o sea, en realidad fueron 23 días. Y sábado y domingo no, porque asumí la bandera como burócrata de la bandera y no trabajé sábado y domingo. Entonces solo fue de lunes a viernes. Y en el día 19-20 me fui aquí donde estaba justo el monumento San Francisco, Vicente Rocafuerte. Hice el registro en vivo, que es el que vieron, que estaba una señora vendiendo cafecito, una compañera campesina con las agüitas. Ya terminó. Ahora el registro personal, la foto personal que hago. Y el registro personal ya estaba, y cuando ya se fue todo bien, y 7 de la mañana más o menos. Esto era transmisión vivo 6 de la mañana. Y ya viene la camioneta y se parquea la camioneta. Yo sé que se parquea la camioneta como los municipales, pero es el que piensa pierde. Entonces yo ya estoy con un vuelo, ya estoy en mi nota, estoy en un proceso todos los días, el día 19, el día 20. A las 5:30 salía de la casa, 5. A veces no dormía, me despertaba a las 3. Y uno se pone en esa nota que ya estás en frecuencia. Y ya estaban los municipales ahí, abriendo la puerta de la camioneta, otro se había puesto allá, y yo ya de una, choc, me acuesto, ya estaba rodando el celular. Mientras él caminaba y todo, yo ya estaba ahí acostado. Yo estaba sabiendo lo que hacía. Pero yo no estoy haciendo nada, lo sé, y lo sabemos. Pero sé lo otro, la prepotencia de la ley y todo. Estoy ahí, obviamente, ya ahora me levanto, el celular no estaba. Entonces no estaba y estaban ellos ahí. Y le digo, ¿y el celular? Y dice, no sé qué ya camioneta que se... Por McDonald's de ahí me fui a hablar y estaba el administrativo, todos así, el administrativo con su credencial, con su cirugía, todo así, era un administrativo, netamente, ¿no? Y me dice, no, el que pasó corriendo. Sí, el que pasó corriendo, sí, cogió algo ahí, se fue y miró por allá. Y yo, no, pues yo me siento protegido con ustedes. Entonces le digo, me siento protegido, pero en la zona bajo todo mi nivel. No me pongo agresivo. Entonces, no, pues yo me siento protegido. Digo, mire, yo estoy haciendo, le digo la verdad, la plena. Le digo, mire, esto es algo que estoy haciendo todos los días, con las fiestas julianas y con los monumentos de Guayaquil. Es verdad. Trabajo en una institución. Bueno, soy profesor en una escuelita. Es verdad. O sea, digo la plena, pero a mi favor. Entonces, a favor. Y ahí ya me dio el celular y otro dice, no, los vigilantes. No, es que ya estás ahí, los que están durmiendo en la calle y todo, ¿sí? Yo no me quedo, es verdad, sobre todo eso. Pero no digo sí. Entonces ya, el día siguiente después salí a la rotonda donde está Simón Bolívar y San Martín, y otro registro a filo de, no en calle, en vereda y calle, y el celular así que se ve solo el cuerpo, los pies y todo el tránsito. Estaba allí y la camioneta así cruzando, y me pita, levántate. Pasando 2 días porque estuve por aquí, por allá, entonces ya me conocía y ya conocía las rutas. Ya sé el operativo que hacen, es estudiar el espacio y el territorio. Es que si tú quieres hacer eso en la ciudad, tienes que, así como cuentas el semáforo para ir a hacer malabares, cuántos segundos dura, tienes que ver todo el movimiento. Entonces los administrativos, ellos llegan, ellos saben, no van al Centenario, a esa parte de allá no van, solo van hasta un poco Córdoba, por ahí, te dan la vuelta a su primer barrido social, que es levantar los cuerpos. Ese cuerpo que está banderado, que está cubierto con esta bandera, es el primero que se lo levantan. Entonces en la Plaza San Francisco entonces lo van a levantar. Es su primera labor del día.
a las 6:30, 7, y de ahí no más. Entonces lo que sugiero es que sí, existen artículos, está bien que los estudies y todo, pero es no repeler, o sea, no estar, ¿para qué? Si lo que estás haciendo es tu voz corporal, física, lo que, ya para qué reafirmar de una manera retórica con la voz, estoy indignado, oh, ¿para qué? Ya con el cuerpo lo dijiste. En mi caso, nosotras en el movimiento, yo sí me enojo, ¿no? Bastante irritable, ¿no? Y es complicado porque, claro, nos ha tocado en la Plaza Murillo, ¿no? Que es la plaza mayor, la plaza principal en La Paz. Estábamos justo con Adriana Guzmán grabando un programa y ahí vamos por la mitad del programa y vienen los de la UTOP, que es la policía, ¿no? ¿Y qué están haciendo, no? A mi compañero que estaba en cámaras, nosotros estábamos grabando ahí. Y tienen que irse, ¿no? Porque no tienen permiso. Y nos pedían que saquemos un permiso de la Casa de Gobierno, del Palacio Quemado, que no podíamos hacerlo en ese momento. Entonces, en ese momento, mi intuición era ignorar lo que estaba pasando. Ese asedio de la policía era ignorar y que se arregle mi compañero, a ver qué pasa, ¿no? Y en algún momento fue tan insistente que tuvimos que parar la grabación y yo tuve que ir a explicar, ¿no? Y decir qué estábamos haciendo, que no sé qué. Pero también era así como burlar, ¿no? Había que burlar a la ley como, así, un poco gambeteando, ¿no? Haciendo que pase el tiempo mientras nosotros estábamos como terminando el programa. Era un programa, una entrevista sobre feminismos. Y sí terminamos, o sea, claro, Adriana Guzmán es otra aguerrida, entonces nos pusimos a pelear, ¿no? Que no, el espacio público, tenemos derecho a existir, a hacer, ¿no? Todo el tiempo los gringos vienen a grabar, ¿no? Y nadie les pide permiso, ¿no? Entonces usábamos así como ese argumento, ¿no? Entiendo que sí hay como una normativa, ¿no? Pero yo la verdad no conozco. Y era eso, burlar solamente a la ley. En Oruro igual nos querían sacar, pero eran los guardias municipales. Y ellos nos pedían, tienen que tramitar su permiso de espectáculo público, ¿no? Nunca nos iban a dar, ¿no? Entonces son cuestiones así muy burocráticas que no te dan. Y la idea es un poco así. Yo sí me enojo, yo peleo fácilmente, pero entiendo que eso puede ser contraproducente porque o te arrestan, ¿no? o te agreden ahí. Entonces siempre trato de que mi compañero primero sea el que dé como una respuesta, que él es más tranquilo, y después ya a ver si hay que pelear. Eso. Hay que armar, ¿cómo armo la estrategia? Tener plan B, todos. Entonces, obviamente, desde algo que es una denuncia, desde algo más cotidiano y social, y puesto algo más, un juego más performático, escénico, sí es un poco diferente desde ese punto de vista hacer algo como yo estoy, pero son estrategias de alguna manera. Yo creo que burlar eso. Bueno, gracias a los dos, qué chévere verles, escucharles. Es muy bello que cuestiones esas creencias, ¿no? O sea, creo que lo más lindo es cuando logramos cuestionar las creencias. Yo abanderaba el mestizaje, de alguna manera, ¿no? Porque siento que somos seres múltiples que se han cruzado, ¿no? Entonces, siempre de niña yo decía, ¿por qué no nací en una comunidad? O sea, sentía que me hubiera ido muy bien ser parte de una comunidad, me sentía muy huérfana, ¿no? Como la ciudad te hace sentir a veces eso, como una orfandad, ¿no? Sentía que de alguna manera necesitaba siempre el respaldo de la comunidad, que de alguna manera sí ha sido mi búsqueda, y el tejido también que me ha abierto el arte, ¿no? El encontrar la comunidad artística y los valores que de alguna manera se cuecen ahí y que se comparten, ¿no? entre los artistas, ha sido como un sostén muy importante en mi vida, ¿no? Pero entonces yo siempre decía, bueno, el mestizaje es como este lugar en el que confluimos todos mezclados, ¿no? Y qué bello que es eso también. Entonces me llama la atención esto, ¿no? Como esta categoría, en realidad cuando lo dijiste dije, claro, sí, es totalmente cierto, es una categoría
hegemónicas, ¿no? Hay varios sociólogos, ¿no?, que abordan el tema del mestizaje. La misma Silvia Rivera Cusicanqui, que han de ubicar el nombre o conocen su trabajo, ¿no? Ella habla, por ejemplo, de lo chefe, ¿no? Lo chefe es justamente lo gris, y ella habla del mestizaje, ¿no?, en términos de lo chefe, que, o sea, hace como una especie de analogía, ¿no? Porque lo chefe no es el mestizaje, es una categoría gris problemática, dice ella, ¿no? El mestizo, nombrado a partir de lo chefe, es el sujeto que está en tensión, ¿no?, que está problematizando su identidad, ¿no?, que según Silvia Rivera Cusicanqui puede estar, digamos, en la blanquitud hegemónica o puede estar en la indianidad, pero es problemático porque justamente no sabe dónde habitar, ¿no? Por eso es el gris, no es negro y blanco, es gris, ¿no? Entonces esa es la categoría que plantea Silvia Rivera Cusicanqui. Y nosotras miramos un poquito por otro lado, ¿no? El mestizaje, claro que en el sistema colonial viene a homogeneizar, ¿no? Todos esos sujetos de estas categorías, ¿no?, que existen en la colonia y en Guayaquil también deben existir, ¿no? El hijo de la española y la india, el criollo. El hijo del negro, la negra con el español, el mulato, no sé si estoy bien, ¿no? Entonces hay toda una serie de categorías que tienen que ver con este proyecto de la modernidad colonial. Clasificar, nombrar y jerarquizar. Entonces, en esas categorías, ¿dónde está lo indio y lo india? Se borran, ¿no? Se borran porque el proyecto de la modernidad colonial es justamente borrar lo indio y lo india bajo la premisa de que eso no es humano, es el lugar de la barbarie. Y hay que superar eso porque hay que humanizar y civilizar al indio y a la india, ¿no? Entonces, hay un movimiento en Bolivia que es el movimiento indianista, ¿no? Indianista catarista, del siglo XX, 70s. Y es un proyecto político de toma del poder, pero también es un proyecto patriarcal, ¿no? En el movimiento indianista, cuyos referentes son Fausto Reinaga, ¿no?, el mismo, no me acuerdo ahorita el nombre, que era un vicepresidente del gobierno gringo, Víctor Hugo Cárdenas, gracias Paulina. Víctor Hugo Cárdenas viene del movimiento indianista catarista, ¿no? Y es así como el primer indio, ¿no?, de este movimiento asumiendo el poder, que podría ser así como era la utopía del movimiento indianista, pero luego vimos que fue servil al presidente gringo Gonzalo Sáenz de Lozada, que después Bolivia, ¿no?, el Alto lo votó en 2003, lo sacó. Entonces, para nosotras, o sea, ¿cómo miramos el proyecto indianista, no? Primero que es un proyecto que encarna, ¿no?, nuestras caras de indias, ¿no?, que encarna nuestras historias de migración, que encarna nuestra relación con la comunidad, que encarna nuestras madres cholas, ¿no?, nuestros padres mineros, albañiles, ¿no?, el lugar de la periferia que siempre hemos habitado. Y nosotros lo planteamos como una categoría política, ¿no?, justamente entendiendo que ha sido como borrada y silenciada de la historia, y lo nombramos desde este lugar, ¿no?, que es transversal a lo marica, o a lo machorra, o a lo traba, ¿no? Y eso es fundamental para nosotros porque los indianistas, yo he estado en reuniones, ¿no?, con indianistas y siempre me sacaban del lugar y me decían, tu lugar es estudios decoloniales, ¿no? El movimiento indianista, aquí no hay ewas, aquí no hay maricas, aquí es hombre, mujer, chachahuarbi, que es en Aymar. El movimiento indianista, ahora hay un proceso interesante porque hay mujeres en el movimiento indianista, jóvenes de un grupo que se llama Hicha, que son intelectuales, ¿no?, aymaras, migrantes, que están poniendo sobre la mesa la discusión sobre violencia, ¿no?